Estimados alumnos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo Buenas tardes. están? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Bueno, me alegra que estén bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase que es de endocrino. Al finalizar la clase les voy a dar unas informaciones importantes que tienen que ver con los exámenes, ¿sí? Bien. Pero ahora mismo comenzamos el tema de hoy. Bueno, vamos a continuar viendo patología endocrina, que ya fue iniciada por mi colega el doctor Bedini, ¿sí? Por lo tanto, a manera de recuerdo, porque vamos a ver ahora algunas de las otras glándulas endocrinas, es que ustedes deben recordar que la hipófisis, que se ubica en la silla turca, ¿verdad? Es la que comanda sobre otras glándulas endocrinas, pero a su vez puede estar regulada por el hipotálamo. Y esta hipófisis, por ejemplo, ya lo han visto que puede actuar sobre la tiroides. Entonces utiliza la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, ¿no? Thyroid Stimulate Hormone, TSH. No digan por favor STH, porque parece lo mismo, pero STH sería lo mismo que GH, Growth Hormone, hormona del crecimiento. ¿Eh? Entonces, STH es somatotrofina, o llamada hormona del crecimiento o growth hormone, que puede estar con esta sigla. Es diferente, ¿no? STH, hormona del crecimiento. Y TSH, hormona estimulante de la tiroides, que ya lo han visto. Veamos también que puede secretar la adenohipófisis, la ACTH o adenocorticotrofina, que va a estimular a la glándula suprarrenal, la que está justamente arriba del riñón. Y sobre todo va a actuar sobre la zona, no la parte más externa que era la glomerular, sino sobre la fascicular, para estimular la secreción de cortisol. Después también puede regular las secreciones de estos órganos endocrinos, que por ahí uno deja de pensar, pero el testículo es endocrino si secreta la testosterona, ¿no? También
Estimados alumnos, quisiera comprobar que está todo bien. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Doc. Sí, profe. Bien, bien. Algo pasó. Ustedes saben que a mí no se me cortó internet, pero cuando empecé a hacer unas preguntas, vi que nadie contestaba y ahí me di cuenta, hasta que entré al chat y vi el problema, ¿no? Bueno, algo pasó, pero vamos a continuar, tranquilos. Bueno, gracias, gracias por la tolerancia. Ahí estamos conectados todos de nuevo. Seguimos entonces y habíamos dicho, yo voy a hablar rápidamente porque no sé en qué punto nos hemos quedado, pero yo hablé algo de acá y dije que la hipófisis de alguna manera comanda a los otros órganos endocrinos. Dentro de ellos, ustedes vieron que tiene la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, que es Thyroid Stimulate Hormone, ¿no? TSH. Estar alertas con TSH y no confundirse con STH, porque STH es Somatotrophin Hormone, que es la hormona del crecimiento. La S cambia de lugar en inglés, STH. O acá GH es Growth Hormone. Bien, y después tenemos la estimulación de una glándula que está arriba del riñón, que es la suprarrenal, y gracias a la adenocorticotrofina, ACTH, sobre todo en la zona fasciculada. No olvidarse de la folícula estimulante que estimula los folículos ováricos y gracias a ello también producen estos ovarios el estrógeno. Y la pregunta en que detecté la pérdida de conexión es que la FSH, que es Follicle Stimulate Hormone, o la hormona folículo estimulante, ¿qué hace sobre el testículo? Y ahí pregunté, conteste a alguien por favor. ¿Qué hará sobre el testículo? ¿Qué estimula? Si acá dice folículo estimulante. A ver, Las ¿pueden células de contestar? Leydig. Espermatogénesis. Bien, ¿estimula qué? La espermatogénesis. No, no estimula la espermatogénesis. O sea, cuando uno contesta eso, O uno diría produce que está estimulando testosterona. al, al túbulo seminífero. No, no estimula el túbulo seminífero. ¿A qué Las estimula? células de Leydig. A la célula de Leydig. Entonces, el nombre más correcto de esta FSH en el varón es no hormona folículo estimulante, sino hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig, que son las que producen testosterona, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, entender eso. Y también tenemos la prolactina. Y esta prolactina es lactotrophin hormone, ¿no? Y esta va a estimular la secreción de leche de la glándula mamaria.
Recuerden entonces la prolactina. Y ahora vamos a ver una glándula suprarrenal normal, donde vamos a ver las zonas glomerular, fascicular, reticular y la médula. Y uno dice, bueno, ¿por qué estamos viendo histología con esta anatomía, no? La anatomía muestra en la parte externa la corteza y en la parte central la médula. Simplemente porque ya que hay producción diferente en cada zona de sustancias hormonales, un crecimiento celular en la zona glomerular dará un síndrome diferente al de la zona fascicular si hay una proliferación de estas células, o diferente al de la zona reticular. Entonces vamos a utilizar un razonamiento, ¿sí? Por ejemplo, en la zona glomerular que hace estos glomerulus o estructuras esféricas, más o menos de 8, 10, 14 células, acá se secreta la aldosterona. Entonces, si se genera un tumor a partir de la zona glomerular, que es esta, las células obviamente van a producir aldosterona. Entonces, ese tumor en general benigno se llama adenoma, que sería una hiperplasia de esas células, formando un tumorcito encapsulado, bien delimitado, va a dar un síndrome. Y el nombre va a ser fácil. Escuchen, hiperaldosteronismo, porque está generando la producción de aldosterona. Sería el hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Kohn. ¿Sí? Ahora, si vemos que el crecimiento de estas células que han tenido alguna mutación y generan un tumor en la zona fascicular, bueno, en la zona fascicular vamos a tener la secreción de cortisol. Entonces la lógica nos va a decir que va a haber un hipercorticalismo, porque el cortisol va a ser el que va a estar incrementado. Y ahí les pregunto a todos ustedes, ¿cómo se llamará el cuadro? Contesten. Cushing. Cushing. Exacto. ¿Enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing? Síndrome. Bien, ¿y cuál diferencia con enfermedad? Porque Cushing fue un médico que describió esta patología, ¿no? Bueno, les cuento. La hipófisis puede tener un adenoma secretor de ACTH, adenocorticotrofina. Entonces, si hay un adenoma de la hipófisis que secreta ACTH, la ACTH va a estimular a la suprarrenal y va a estimular la zona fasciculada. ¿Y qué va a producir? Un exceso de producción de cortisol. Entonces tenemos un hipercorticalismo, pero resultado de que la hipófisis sobreestimuló con la secreción excesiva de ACTH. Entonces, esa fue la enfermedad de Cushing, descrita como un adenoma de hipófisis que produce síndrome de Cushing. Un adenoma de hipófisis que secreta ACTH y ese exceso produce un síndrome de Cushing, porque estimula a esta zona fascicular. Entonces, esa es la enfermedad, pero el síndrome ya incluye otras cosas, porque si recuerdan el término síndrome, es el conjunto de signos y síntomas que responden a diferentes etiologías, diferentes. Dentro de ellas, el adenoma de hipófisis, dentro de ellas, un adenoma primario de la zona cortical. Otro ejemplo, un exceso de uso de corticoides, medicamentos, ¿no? Que hacen que haya un exceso de cortisol y el paciente tiene un síndrome de Cushing. No porque haya un crecimiento de células, sino que hay un Cushing secundario al tratamiento. Y así otros ejemplos de etiologías. Muy bien. Perdón, quiero volver. Nos falta la zona reticular, ¿verdad? Bueno, en la zona reticular se producen las hormonas sexuales que dan características sexuales secundarias, ¿no? Algunos rasgos. Y se produce testosterona en este sector o estrógeno.
Por eso es que los varones y mujeres tienen otras hormonas que uno dice, ah, no, no tiene testosterona. No, sí tiene, claro que sí. Tiene en menos cantidad la mujer, porque en el varón hay mucho de testosterona a partir del testículo de las células intersticiales de Leydig. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si hay un tumor acá en la zona reticular? Si aparece un tumorcito de la zona reticular, depende de la hormona que produzca. Si empieza a producir, por ejemplo, les digo, testosterona en exceso, porque hay una cantidad innumerable de células que lo produce, y es niño, y es varón, resulta, digamos, que estoy aplicando esa terminología para que se den cuenta que es un niño, varón, y que tiene exceso de testosterona, ¿qué le va a pasar? A ver, si tiene 4 años. A ver, cuénteme, ¿qué le va a pasar? ¿Va a estar más desarrollado? ¿Qué parte? ¿Su ¿La zona mente? testicular? Ah, bien. Entonces, ¿va a haber crecimiento de qué? De gónadas, ¿no? Les cuesta decir? Lo van a escribir entonces. Bien, entonces ahí ponen, Testículo. claro, los testículos van a crecer, va a tener crecimiento del pene, va a aparecer el pene de un adolescente con 4 años de vida. Vello, por favor, se escribe con B corta, porque dice vello precoz, no, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Usted está hablando sobre el hiperandrogenismo? En ese caso se llama pubertad precoz. Va a tener un exceso de hormona masculina y por lo tanto el cuadro se denomina pubertad precoz debido a un exceso de andrógenos. Exacto. Muy bien. ¿Profe? Ahora pensemos si es mujer, ¿qué puede pasar? Y esa zona de células produce testosterona. ¿Qué puede pasar con la niña de 4 años? El niño Masculinización. va a estar bien desarrollado, pero, o sea, no bien desarrollado, sino va a estar excesivamente desarrollado para su edad, va a tener una pubertad precoz. ¿Y la niña qué va a empezar a tener? Crecimiento exagerado del clítoris. Muy bien. Entonces puede dar una formación del clítoris de aspecto peniano. Puede crecer y dar como un aspecto de un pene pequeño. Y va a tener Formación otras... de mamas a temprana edad, ¿puede ser? no escuché. Formación de mamas a temprana edad. No, ¿por qué va a tener mamas si estamos hablando de andrógenos? No he dicho estrógeno. Si una niña tiene un tumor productor de andrógenos en esta zona, porque lo que quiero mostrarles es que la patología es así. No porque es mujer va a producir sus células de un tumor estrógenos. No, si es mujer puede producir estrógenos y ahí tendrá una pubertad precoz. Va a empezar a desarrollar las mamas, va a desarrollar el vello pubiano femenino, va a menstruar. 4 o Perdón, es 5 que había añitos. escuchado estrógenos, por eso lo dije. Ah, bien. Y si fueran andrógenos, va a tener un aspecto de, primero una desfeminización, y si no tiene un tratamiento oportuno, una masculinización, porque va a dar un aspecto de clítoris peniano, y si sigue pasando el tiempo va a tener vello, barba, va a tener masa muscular en los hombros, en la espalda, porque va a haber una masculinización. Primero, una desfeminización, ¿no? Bueno, entonces, entender un poco este concepto de que depende de la sustancia que se produzca, se va a generar tal o cual patología. Bien, y ahora nos vamos a la zona medular. Y en la médula suprarrenal se produce la adrenalina y noradrenalina. Entonces ahí, si ustedes recuerdan, las células se llaman feocromocitos o células cromafines. Entonces, el tumor que se produce en esa zona se denomina, el más frecuente, ¿no? Feocromocitoma. Feocromocitoma. Y no decir que es benigno o maligno, porque hay feocromocitomas benignos y otros malignos. En el 90% son benignos. Bueno, seguimos avanzando para ir viendo, ¿no? Acá están algunos ejemplos. Fíjense, un corte progresivo, ¿no? de esta suprarrenal y está mostrando acá aparentemente un adenoma y acá otro puede ser. ¿eh? Puede ser que sean adenomas,
Pero también existe la posibilidad en este yo veo un adenoma, pero a su vez estoy viendo que hay un engrosamiento de toda la glándula suprarrenal. Podría ser varios adenomas, pero acá en este ejemplo de abajo a la derecha sobre todo, se ve un engrosamiento difuso de la suprarrenal. Y eso podría ser debido a un estímulo desde la hipófisis. Entonces estimula a todo. Toda la glándula suprarrenal se pone grande. En cambio, si hay una mutación puntual en un foco de la suprarrenal, va a generar proliferación de células en ese sector y forma un nódulo único y va a ser denominado adenoma. Bueno, se entiende que el tratamiento de un adenoma que tiene, por ejemplo, Profe, se le entrecorta. No escuché. Se le corta, profe. ¿Puede repetir? Se le corta la Se parte que corta un estaba poco. diciendo del tratamiento. Bien, bien. Por favor, avísenme, así yo voy generando de nuevo una repetición. Algo pasa con la conexión. No tuve estos problemas. Bien, les estaba comentando entonces. Si el problema es de un adenoma que ha crecido en esta zona glomerular donde se produce aldosterona, el cuadro se llama hiperaldosteronismo primario de enfermedad de Kohn. Entonces la pregunta a ustedes es, si se produce aldosterona ahora en exceso, porque hay un tumor donde hay ahora miles de células más, ¿qué hace la aldosterona? Les pregunto a ustedes. O sea, para que entiendan que es una enfermedad de Kohn. ¿Qué hace la Retención aldosterona? de sodio en los Retención túbulos de renales. sodio y agua. Y Entonces, ¿qué cuadro va a tener si alguien retiene sodio en su sangre y agua? hipertensión. Perfecto. Entonces, es Hipertensión una, arterial. exacto, es una razón de hipertensión arterial primaria, ¿no? En este caso, secundaria. La hipertensión arterial que no tiene un origen conocido se denomina primaria. Uno podrá decir, es genética, es familiar y otros datos más, pero cuando se detecta que es debido a alguna razón diferente, pero detectable como un nódulo en la suprarrenal, se llama hipertensión arterial secundaria a un adenoma de la suprarrenal, ejemplo en la enfermedad de Kohn. Y va a haber retención de agua, retención de sodio, porque el sodio va a retener además el agua, y va a haber una eliminación excesiva de potasio. Entonces va a tener hipernatremia e hipopotasemia. Bueno, muy bien. Y acá vemos, por favor, quiero solamente definir esto. Yo di este ejemplo de adenoma de manera general, porque esto podría ser un adenoma de una enfermedad de Kohn si es que es de la zona glomerular. Pero si las células son de la zona fascicular, podría dar un síndrome de Cushing. Y si este adenoma produce hormonas masculinizante o femenina, digamos, se entiende que va a ser de la zona reticular. Quedó claro eso, ¿no? Porque vos al verlo al nódulo no sabés de dónde salió. Tiene que ser correlacionado con la fisiología, con los dosajes hormonales y con el cuadro clínico, además de la histología. Y acá tenemos un cuadro llamado Waterhouse-Friderichsen. Este síndrome de insuficiencia suprarrenal aguda. Tengo una duda. Sí. Con el tema de los receptores de las hormonas, cuando reciben demasiadas hormonas no se vuelven, por así decirlo, resistentes y una vez que uno le saca el tumor, ¿eso le genera un problema al paciente? O sea, ¿lo tenés que tratar o no? Por el cambio brusco de las hormonas. ¿O cómo se lleva eso? Bueno, habrá que ver qué alteraciones hay, pero me parece que sí existe ese método que vos mencionas de hacer una reducción gradual, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar si hay, por ejemplo, en este cuadro de un hiperaldosteronismo? Me parece que el cambio brusco lo puede afectar. Pero en cuanto a las secreciones hormonales o en el síndrome de Cushing, no tiene que pasar nada, querido.
Bien. Si es algo más que tiene que ver con el sodio o potasio, sí, va a haber una desregulación porque va a haber un cambio abrupto. Pero en ese cuadro, pero en los otros no tiene por qué. Ese es mi razonamiento, ¿eh? Pero está muy bien lo que has mencionado. Gracias. Y acá fíjense que este cuadro de una hemorragia bilateral con destrucción total de las suprarrenales genera lo que se llama insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, hay una pérdida por la destrucción de la zona glomerular fascicular reticular e inclusive de la médula por su destrucción, una falla funcional generalizada. Entonces, esto puede conducir inclusive a la muerte, y este cuadro llamado de síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que ustedes van a aprender como insuficiencia suprarrenal aguda, tiene un ejemplo de etiología que es el siguiente. Parto podálico. Parto podálico. Cuando el bebé nace, digamos, de cola, la posición del cuerpo es así. Tiene la cabeza y los miembros inferiores los tiene contra la cabeza. Y uno dice, ¿cómo nació acá? Está naciendo de cola, está así el bebé, así. ¿Podrían ver así? Aquí estaría la cabeza, la cola y las piernas. O al revés, cabeza, cola, pierna. Y por ahí, ¿cómo va a salir por el útero? Es impresionante. ¿Cómo puede salir de cola? Eso va a cesárea. O sea que esta mujer no se hizo controlar porque cuando está en posición podálica y queda encajado el bebé, no tienen que hacerlo nacer por parto natural, porque lo natural es nacer por posición cefálica, tiene que salir tu cabeza primero. O sea que si sale de cola, que se llama parto podálico, es un problema. ¿Por qué? Porque esa compresión de la posición, al salir por el canal del parto, hace que se aprieten las suprarrenales que son grandes para o sea, no digo son grandes estos órganos, no, son grandes para la relación anatómica de un recién nacido. Entonces se comprimen y se destruyen en partos podálicos, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Así que tiene que ir a cesárea. Bueno, y acá tienen un ejemplo, ¿no? De un tipo de adenoma que está mostrando distintas características de células claras y todo eso, pero la pregunta es, ¿esto es un adenoma o es una destrucción total? Porque acá se ve muchísima hemorragia, ¿no? Se ve muchísima hemorragia. Entonces, habrá que ver el diagnóstico. Si uno analiza acá la macroscopía, tiene un quiste, se ve un quiste, entonces lo que estoy imaginando es que, y acá parece que hubiera otras zonas de hemorragia, ¿no? Es que la lesión del tipo adenoma, cuando han abierto este quiste, lo han abierto, ha salido el material, porque ha tenido hemorragia en su interior, y este es el corte histológico. Podría ser cualquier tipo de adenoma endocrino de la suprarrenal que puede haber sufrido una hemorragia secundaria. En cambio acá hay uno que no ha sufrido hemorragia, que está todo sólido, ¿no? Como lo ven, bien delimitado, y dice adenoma adrenocortical. Si uno analiza la microscopía, podría decir, ¿no?, que este es un adenoma de la zona, se equivocaría uno si dice glomerular. ¿Saben por qué les voy a decir eso? Uno dice, no, lo que pasa es que no hay fascículos, parece que están redondeados. Pero permítanme que les diga una cosa, la citología está mostrando que son células espumosas. Y para los practicantes de histología o aquellos que tienen memoria todavía de estos temas, les voy a hacer acordar que las células de la zona fascicular, que es la que produce corticoides, cortisol, eran denominadas espongiocitos. Si ustedes se acuerdan, ahora es de, sí, los espongiocitos. Bueno, microscópicamente estas células, estimados alumnos, tienen un aspecto esponjoso, están como multivaculados, porque tienen mucho de colesterol como base, ¿no? De la hormona, de las hormonas, dentro de ellas el cortisol. Bueno, y ese aspecto nos hace mencionar que este sería un adenoma de la zona fascicular. Por supuesto que la Profe, clínica, sí, disculpe,
La imagen anterior, ¿era una suprarrenal? La verdad que te digo una cosa, esto está incluido en suprarrenal. Quiero mencionar que esta selección ha sido dada desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Esta compartida por mi colega. Pero yo lo que te digo acá es que estas parecen células endocrinas de una zona glomerular, pero están llenas de hemorragia. Entonces, la correlación es que acá semejante hemorragia está siendo mostrada para mostrar que los adenomas pueden sufrir hemorragia y solo puede quedar su cápsula. Así es como se interpreta, sí, sí, claro que sí. Y bueno, te cuento otra cosa, la médula suprarrenal puede también quedar de ese aspecto cavitado, pero ¿cuál es la patología visible acá, no? De que hay un órgano que solamente lo vas a ver, digamos, quien lo recibió. Pero acá, si analizamos ahora con vos, vas a ver que esta zona amarillenta periférica tiene que ser la suprarrenal. Está abierta ahí, ¿verdad? Está abierta. La suprarrenal y que ha tenido un adenoma, que ha sufrido un accidente hemorrágico, que es bueno mencionarlo porque hay, así, digamos, adenomas accidentados con hemorragia. Y bueno, eso es lo que se ve acá. Esta es una lesión hemorrágica. Y bueno, podría ser un adenoma que ha sufrido ese cuadro. ¿Porque a vos te parecía otra zona? Honestamente no lo veía como suprarrenal, por Ah, eso no, preguntaba. yo tampoco, por favor. Es más, lo pongo ahí como suprarrenal porque está en la secuencia de suprarrenal y seguimos con suprarrenal. Entonces, como es una imagen compartida con nuestro colega de Buenos Aires, le he dejado y va incluida en suprarrenal, ¿sí? Pero es para mencionar eso, de que pueden, los adenomas pueden sufrir una lesión hemorrágica y destruirse, y bueno, ahí los restos que estás viendo ahí son los que se pueden estudiar y se habrá encontrado eso. Muy bien, por supuesto que estaba todo hemorrágico, y traumático por la cirugía. Acá sí está conservado y se ve un adenoma bien delimitado, y dice adenoma, no dice adenocarcinoma. Habrá que ver también si la cápsula está infiltrada, si hay metástasis. Y viendo la microscopía no hay atipia. Entonces, estas células, vuelvo a mencionar, son los espongiocitos de la zona fasciculada. Repasen. Y esos espongiocitos han hecho este tumor. Ya no están de manera lineal, sino haciendo grupos, pero por su característica histológica sería un adenoma de la zona fasciculada y eso generaría exceso de cortisol, por lo tanto un síndrome de Cushing. Y acá tenemos otro adenoma que no lo han calificado, pero lo mismo. Acá está muy amarillento, ¿no? Muy de características así homogéneas y bien delimitado. Así que la histología es la que manda, pero por favor no olvidar el cuadro clínico, porque va a ir de la mano del cuadro clínico. Esto, no sé, hasta podría producir hormonas sexuales. Bueno, entonces, lo correcto cuando hay una lesión así es extirpar solo la lesión, cortar ahí, track, y dejarle el resto de la glándula, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno, ahí, esto podría ser también de la zona fascicular, y ahí tenemos el cuadro denominado síndrome de Cushing. Voy a explicarlo enseguida. Si ustedes ven por el color amarillento, podría ser más probable de la zona fasciculada, pero no es una regla absoluta. Y al ser de la zona fasciculada, ¿no? Había mencionado yo que hay mucho de colesterol como base de la formación del cortisol, y entonces el color amarillento también explicaría la presencia de esos lípidos como base. ¿Y qué pasa con el síndrome de Cushing, no? Se describe como una fase cara de luna llena porque hay una redistribución de la grasa corporal, se llena, digamos, el rostro de grasa, pero a su vez de una sustancia tipo edematosa porque se genera, digamos, esa redistribución de grasa acá tan notable. Esta persona ha tenido que ser delgada porque fíjense lo que tiene ahí. A ver, ¿cómo se llaman esas líneas que tiene ahí? Cuénteme, si alguien se da cuenta. Estrías. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué, a qué se deben las estrías?
Al estiramiento de la piel. Estiramiento de la- Al estiramiento de la piel excesiva de manera rápida y brusca, ¿no? No algo progresivo. Entonces, en ese caso, las fibras elásticas y colágenas se rompen. Eso sucede también con algunas personas que han sido gorditas, ¿no? Que pueden tener estrías en distintas partes, o en el embarazo también puede suceder, de tal expansión que se rompen las fibras elásticas y colágenas y quedan como unas líneas marcadas y son denominadas estrías, estrías rojizas. Abdomen péndulo. Emaciación sería disminución del volumen normal de los brazos y piernas. Bueno, y además, si lo ponemos de perfil, tiene una distribución de la grasa ahí en la nuca que se llama también jiba de búfalo. ¿Y qué es lo que tiene? Un exceso de cortisol, ¿no? Bueno, ahí parece que hay una pregunta, voy a ver. Ah, ahí preguntó, ¿no? Sí, a eso se refiere, ¿no? Con jiba de búfalo se considera que es depósito de tejido adiposo, una redistribución de la grasa corporal. Bien, y este me parece muy interesante porque cuando hablamos de la médula suprarrenal, ¿no? Voy a volver un segundo a la histología, ¿eh? Tengan paciencia y vean, vean. Acá cuando hemos hablado de la médula suprarrenal, porque acá estaba la corteza, zona glomerular, fascicular, reticular. Y acá se ve la médula. Bueno, en la médula, además de los feocromocitos, que son las células que producen adrenalina y noradrenalina, hay neuronas. Hay neuronas. Eso lo habíamos hablado bien cuando estudiamos histología. Y esas se llaman células ganglionares, que tienen conexión directa con el sistema nervioso y con la corteza, ¿no? De tal manera de que cuando alguien tenía miedo, pánico, eh, agresión por parte de otro y entras en un estado de alerta, de defensa, directamente ese miedo, o un perrito que te está por morder, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un pitbull que sacó media pierna a alguien y te toca a vos. Cuando te está por saltar ahí a la pierna y te mordió el pantalón, la adrenalina ya la tenés absolutamente en todo el cuerpo, porque la adrenalina salió por esa conexión directa desde la corteza del pánico y el miedo que está sucediendo, o de la defensa o ofensiva también, y esas células ganglionares que son neuronas dan el mensaje directo a todos los feocromocitos a que liberen la adrenalina y noradrenalina. Bueno, entonces, ahora que han recordado eso, se los cuento para que lo vivan un poco más, puede haber un tumor de esas células. Entonces, acá vemos este diagnóstico de ganglioneuroma adrenal, ¿no? Entonces, estas células que están viendo acá, que en algunas se ve más o menos bien el núcleo, ahí se ve algo el núcleo, son células ganglionares. Entonces, estas células ganglionares que están junto con algunos filetes rosas acá que pueden ser nerviosos, y además están los feocromocitos, que son los chiquititos, pero entonces ahí hablamos de ganglio, porque están las células ganglionares y estas neuronas, ahí se le ve el núcleo bien, ahí, vesiculosos, ganglioneuroma de la médula adrenal, ¿eh? Que es una lesión benigna, tiene células ganglionares y tejido de tipo conectivo, pero mezclado con axones. Quiero advertir algo, ¿no? En los niños, estamos hablando de bebés y niños de 1 año, 2, 3, 4 años, 5, puede surgir un tumor en la médula suprarrenal, pero como es bebé todavía, estas células ganglionares, neuronas, no necesariamente están absolutamente maduras, entre comillas. Entonces, antes de ser neurona, una neurona, ¿saben cómo se llama? Neuroblasto. El neuroblasto es una célula embrionaria de la neurona. Pregunto entonces, si un bebé puede tener un tumor de la médula suprarrenal que son agresivos, son malignos, ¿cómo se llamará ese tumor si estamos analizando que tiene esas células?
Ganglio neuroblastoma. Mira, en el Neuroblastoma. caso tuyo, vos añadiste ganglio porque ya has aplicado que hay células maduras. No, pero te voy a dar una buena noticia. Existe el ganglio neuroblastoma, pero ese tiene células ganglionares maduras, por un lado, y mezcladas neuroblastos. Pero acá yo no hablé de ese, yo hablé de uno puro. ¿Cómo sería el nombre? Neuroblastoma. Felicitaciones. Ahí lo escribieron también, ¿eh? Neuroblastoma. Entonces, el neuroblastoma es un tumor, entre comillas, embrionario presente en niños pequeños, ¿eh? Son agresivos, crecen terriblemente ahí arriba del riñón, en la suprarrenal, y son metastatizantes, etcétera. Pero si se los detecta a tiempo, tienen buen resultado con la quimioterapia. Bueno, en este caso es el otro extremo. No es una mezcla de ganglio neuroblastoma. Este es un ganglio neuroma. Este es totalmente maduro, totalmente benigno. En cambio, el neuroblastoma es maligno. Y el mixto que dice ganglio neuroblastoma, que ha mencionado una compañera, sería de un pronóstico intermedio. Bueno, y acá el que habíamos hablado, ¿no? Que es un tumor de la médula suprarrenal. Y uno dice acá, a alguien le pregunto, ¿les parece suprarrenal? Bueno, a nadie nos parece, ¿no? Pero les voy a advertir de nuevo que semejante crecimiento ha atrofiado a la corteza. Miren, ahí ese tono amarillo nos está indicando que es la parte de la suprarrenal y ahí quedó apenas esta cola y ahí miren cómo ha quedado en la periferia mínimamente residual algo y acá sí quedó un extremo de la glándula suprarrenal. Entonces semejante tumor acá, que no parece la suprarrenal, pero estamos en la suprarrenal, además identificado histológicamente, es un feocromocitoma, ¿no? Y el feocromocitoma no sería esta parte, porque estas son las células que parecen espongiositos, que han quedado por ahí, sino esta parte que hace grupos celulares de feocromocitos, más o menos, no es fácil verlo, pero ustedes si ven, hay como agrupaciones y que en la zona periférica después se demuestra que tienen una vascularización y por inmunistoquímica en estos nidos hay unas células periféricas, S100 positivo se llama, que es un marcador, y son las células llamadas sustentaculares o periféricas, ¿no? De estos tumores, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen un feocromocitoma de la suprarrenal. Algo importante que quiero decir acá es que esta persona puede tener también hipertensión, porque si tiene adrenalina y noradrenalina. Solo que puede hacer picos. Por ejemplo, hace un ejercicio, se mueve, hace algo de gimnasia y ahí podría, por la compresión, estimular la salida de un plus, digamos, de esta hormona y le hace picos hipertensivos, le hace picos. ¿Eh? De repente, ¡tum!, se le subió la presión increíblemente. Pues se tiene que relajar y todo eso, baja, pero hay altos niveles circulantes de adrenalina y noradrenalina por parte de este tumor, que es el feocromocitoma, que tiene, como el nombre lo dice, feocromocitos que han proliferado. Y advertir que no, vuelvo a decir, que el 10% son malignos. Entonces ahí se utiliza feocromocitoma maligno. Y el 10%, este es un tumor de un 10%. 10% malignos, 10% son bilaterales. Y después también 10% pueden ser bilaterales. 10% bilaterales. Muy bien. Algo que quiero advertir en patología endocrina es que los tumores para definirse como malignos no se basan en la histología. Escuchen bien, porque usted va a decir, doctor, este es atipia, mira, acá hay atipia, atipia, atipia. Claro que hay atipia, porque no es típico, pero no lo definan como maligno. En el endocrino no sirve. ¿Qué sirve? Sirve ver la infiltración capsular y extensión a tejidos vecinos,
primer dato. Segundo, metástasis comprobada a distancia. Obvio, ¿no? Dice, obvio, doctor, si ya dio metástasis. Bueno, obvio, pero no por la microscopía del tumor primario. Tiene que corroborarse que hay metástasis o que hay infiltración de la cápsula. ¿Quedó claro? Bien. Lo mismo pasa por ejemplo, en páncreas con el insulinoma, que produciría secreción de insulina. Hay insulinomas benignos y malignos. El mismo criterio. Histológicamente pueden ser raros, como malignas las células, pero hay que corroborar que ha infiltrado cápsula o ha dado metástasis a distancia. Y lo mismo pasa en hipófisis. En hipófisis también pueden haber células que te alarman y ser un adenoma, bien delimitado, se saca y se cura. Entonces, la citología, la morfología celular, con atipia no es válida para dar diagnóstico de malignidad. Ahora, hace unos años, digamos, y nosotros contamos en nuestro servicio, es más, les digo, este mes, pregunten a los colegas que están como docentes, este mes hemos tenido 2 tumores de hipófisis, 2 adenomas hipofisiarios. Uno al cual lo han extirpado totalmente y otro parcialmente. Pero ya les cuento la historia cuando lleguemos ahí, porque estamos todavía en feocromocitoma. Bien, muy bien, entonces era hablar de ese tema, ¿no? Bueno, y acá tendrán otro tumor que debe ser un feocromocitoma, porque, digamos, se ve acá la parte de la corteza, se ve un tumor sólido con áreas de hemorragia, pero tampoco la hemorragia acá indica necesariamente malignidad. Por supuesto que estos gránulos observados en microscopía electrónica, acá se ve la membrana, ¿verdad? Acá algunos lisosomas deben ser, y una mitocondria. Acá están mostrándose los gránulos neurosecretorios de adrenalina y noradrenalina. Noradrenalina tiene un halo blanco. Adrenalina y noradrenalina como gránulos secretorios. Se ha podido estudiar con microscopía electrónica, pero también un dosaje de sangre nos va a dar niveles elevados de adrenalina y noradrenalina. Y también, ese sería indirectamente, ¿no? Y también, por inmunistoquímica, anticuerpos contra esos componentes. Hablamos unos minutos de las famosas NEM, neoplasias endócrinas múltiples, o en inglés MEN, al revés. Y estas NEM pueden ser de tipo 1, 2A y 2B. Fíjense, son neoplasias múltiples que comprometen, como el nombre lo dice, a múltiples órganos endocrinos. Entonces, son de origen genético, autosómicos dominantes, y en el tipo 1, por ejemplo, ¿qué puede tener este síndrome de Werner? Puede tener un tumor en la hipófisis, adenoma benigno. Empecemos, hipófisis, bajamos la línea, paratiroides y en el estómago un gastrinoma o insulinoma en el páncreas. ¿Vieron? Entonces, interesante ver que mutaciones genéticas de estas células que tienen un origen embrionario común, si hay mutación genética, puede aparecer un tumor en alguno de esos órganos relacionados con el tipo de mutación y del desarrollo de esos órganos. Se entiende que la mutación está comprometiendo distintos sectores endocrinos, porque sus células llevan la mutación. Entonces, no es que un tumor de hipófisis le dio metástasis a paratiroides o un insulinoma del páncreas le dio metástasis a la hipófisis. No, no lo tomen así. Se llaman neoplasias endócrinas múltiples. Y ahí tienen la tipo 1, hipófisis, paratiroides, gastrinoma o insulinoma. El NEM tipo 2A o síndrome de Sippel tiene un carcinoma medular de tiroides. Cuando dice medular, está hablando de las células C. ¿Sí? Las células C producían calcitonina. No estamos hablando de las células foliculares, estamos hablando de las células parafoliculares.
Y las parafoliculares son las células C. O sea, no son las que producen T3 y T4. Son las otras, las que producen calcitonina. Esa calcitonina pueden hacer un tumor. Pero lamentablemente cuando lo hacen son malignos. Entonces se llama carcinoma, no adenoma, dice carcinoma. De esta forma le llamamos carcinoma medular de tiroides y fíjense con cuál se asocia. O sea, tiene un tumor en la tiroides y tiene un tumor en la suprarrenal, porque este feocromocitoma es de la glándula suprarrenal. Y después tenemos el NEM tipo 2B, que va a tener, igual que la segunda, que tipo 2A, más. Por eso dice 2A y 2B, ¿no? Esta sería la 2B. Tiene ganglioneuromas, que serían estos tumores con células ganglionares y axones, ganglioneuromas, en conjuntiva, o sea, a nivel ocular, en la mucosa oral y el tubo digestivo, y además anomalías craneofaciales. O sea, acuérdense de los ganglioneuromas. Y esto sí es absolutamente, digamos, contundente, ¿no? Por la exagerada atipia de que se habla de un carcinoma adrenal. Pero recuerden que los adenomas que están bien delimitados pueden tener atipia y en realidad hay que basarse además en la invasión de la cápsula, que acá es algo tremendo, porque uno dice, no, doctor, este puede ser un adenoma. Y no, querido, mira, primero veamos el riñón. El riñón mide 12 centímetros por 6 centímetros. Entonces, acá tiene 12 y acá tenés 12, casi 24, 22 por lo menos. 22, 20 centímetros tiene. Bueno, entonces, y acá en el corte transversal dice de 16. Bueno, acá hay una regla media extraña, ¿no? Acá dice 10, está contando desde el 10. Y acá desde el 5, 50 a 160. 16 centímetros. 16 centímetros. Impresionante. Bien, entonces hay además áreas de necrosis, hemorragia. Obvio que hay infiltración capsular y puede ser que haya metástasis a distancia. Ahí tiene un carcinoma de la glándula suprarrenal. Y acá, con esta tipia, también uno podría dudar inclusive y decir, sí, me parece que es carcinoma. Sí, puede ser, pero veamos la macro. Y sí, acá está el riñón también. Y vemos necrosis, hemorragia, infiltración de la grasa vecina. Obvio que esto es un carcinoma sumado a la citología. Pero no debe basarse solamente en esto. El marcador que utilizamos nosotros como apoyo se llama Ki67, que es un factor de proliferación celular. Y lo que habíamos hablado, ¿no? Ya en un niño, una niña que presenta un tumor voluminoso palpado por la madre y por el padre y que, fíjense que acá lo que queda de riñón, por favor, estimados alumnos, vean, esto es el riñón del bebé o del niño pequeño, ¿no? Hasta los 10 años son frecuentes. Mira, semejante masa y al corte histológico es un tumor de células pequeñas, redondas y azules. Y uno dice, pero ¿dónde está esto como neuroblasto, doctor? Bueno, les cuento. ¿Ven estas zonas rosadas? Esas zonas rosadas, cuando uno ve esta configuración de estas células que rodean esta zona rosada, se llaman rosetas. Y estas rosetas están simulando el tubo neural primitivo, donde estas células, se ha visto con microscopía electrónica, esta, por ejemplo, vean, emite su axón, su prolongación axónica al medio. Entonces, todo eso que está en el medio son prolongaciones axónicas. Y estas rosetas, cuando uno ve esas zonas rosadas como con filamentos, debe orientarse y con una inmunistoquímica de enolasa neuronal específica da todo positivo, entonces ahí confirmas el diagnóstico de un tumor de células pequeñas, redondas y azules, pero de tipo neuroblastoma adrenal, muy agresivos en niños, pero muy respondedores a la quimioterapia.
Muy bien, y en la hipófisis, ¿no? Que la tenemos a la glándula pituitaria o hipofisiaria, puede generarse tumores, y no se olviden de esto, por su localización, podría alterar por compresión al quiasma óptico. Y en el quiasma óptico está la salida de los nervios ópticos, ¿no? El quiasma es una X y la parte anterior sale por el orificio orbitario hacia el ojo, que en realidad no es que sale, sino entra, porque la retina está enviando axones que forman el nervio óptico y cruzan por el quiasma óptico que está ahí nomás de la hipófisis. Entonces, un adenoma de hipófisis, lo primero que puede hacer es comprimir el quiasma óptico dando alteraciones visuales. Por la hipófisis, ¿qué tiene que ver la hipófisis con el ojo? Claro que tiene que ver con el quiasma óptico. Después vean anatomía. Bueno, acá hay una hipófisis normal, bien disecada. Recuerden que tiene un poquito de dura madre y después el resto se aloja en la silla turca. Y en la histología teníamos células acidófilas, que son las rosadas, basófilas, las que son de color más violeta el citoplasma, y cromófobas, las que no tiñen su citoplasma, que acá vemos alguna, acá veo otra, no hay muchas en este campo visual, pero se entiende que son esas que no están tomando color. Mira, esta por ejemplo, esta no están tomando color. En cambio, está tomando esta un color rosa. Esta no está tomando color. Este es endotelio, por favor, o fibroblasto. Pero esta no, esta es una célula cromófoba. Este es acidófila y este basófilo. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, lo importante es que estas células están produciendo hormonas. Entonces, las cromófobas en general no producen sustancias. Porque por microscopía electrónica se ha visto o que ya secretaron o que están por formar sustancias. Entonces, no necesariamente van a dar un cuadro clínico por producción de sustancias, sino va a dar más bien dolor de cabeza, alteraciones visuales por compresión del quiasma óptico. En cambio, si produce, por ejemplo, prolactina, alguna de estas células acidófilas, y es mutante y empieza a crecer, esta va a empezar a proliferar y va a reemplazar a todo esto y va a crecer un tumor, un adenoma, productor de prolactina. Entonces, si es productor de prolactina, se llamará prolactinoma y lo que va a hacer es que se secrete, por ejemplo, leche, sin estar embarazada, pero no una leche absolutamente materna, ¿no? Blanca, con todos los nutrientes, sino que va a tener secreciones por el pezón, algo translúcidas o algo blanquecinas, ¿no? El prolactinoma, por ejemplo. Pero si esa célula en realidad no era productora de prolactina, sino de hormona del crecimiento, y bueno, dará en un niño, por ejemplo, gigantismo, porque todavía tiene sin sellarse, entre comillas, la zona del cartílago de crecimiento. Pero si es adulto, tendrá acromegalia. ¿Eh? Y así, dependiendo de la sustancia. Pero ya habíamos mencionado, podría secretar ACTH y entonces tenemos un adenoma productor de adenocorticotrofina. Y en la neurohipófisis tenemos, recuerden, axones que venían de la zona del hipotálamo. Acá no habían células productoras. Todas estas células se llaman pituicitos, si ustedes se acuerdan. Por lo tanto, tenemos los axones. Y esos axones tenían dilataciones axónicas llamadas cuerpos de Herring. ¿Ve? Ustedes están repasando acá un poquito de esto. Bueno, y esas dilataciones axónicas almacenan hormonas. Y una de las hormonas que almacenaba era, por ejemplo, la oxitocina. Y la oxitocina era una hormona que estimulaba la contracción del músculo liso uterino o la contracción del músculo o de las células mioepiteliales de la mama. Cuando va a salir la leche, esta hormona llamada oxitocina estimulaba la contracción de las células mioepiteliales. Bueno, ahí tiene una hormona, pero la otra se llamaba antidiurética, o vasopresina, ¿no? Y en esa, por ejemplo, si no existe, porque hay patologías por no existir también. A ver, hagamos que se destruya esta zona. Si se destruye esta zona,
no tenés oxitocina y dices, bueno, no se me va a contraer la mioepitelial, ponele, ¿no? Ah, soy varón, no tengo ni músculo del útero, no tengo ni células mioepiteliales en lobulillos mamarios, porque el varón no tiene lobulillos mamarios. Entonces no le pasa nada. Pero ¿cuál es el problema? Si se destruye eso, también se está destruyendo los axones que están llevando vasopresina o antidiurética. Si vos destruís esta zona, tenés una insuficiencia hipofisiaria que no te permite tener esta hormona antidiurética. Si no tenés una antidiurética, no inhibes la diuresis, no la inhibes. Entonces, ¿saben qué pasa? Eso ¿cómo se llama? A ver, creo que alguien lo escribió. Poliuria, exacto, amigo. Pero tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama? Se llama diabetes insípida. ¿Cómo insípida? Claro, porque la otra es diabetes mellitus. La diabetes mellitus, nuestros bioquímicos de los pasados siglos, probaban la orina, ¿no? No habían estas máquinas que tenemos hoy, ¿no? Probaban la orina y decían, tiene sabor a miel. Entonces, o tiene sabor dulce porque hay glucosuria. Entonces, ahí estaba la diabetes mellitus. En cambio, esta, también un paciente que tiene poliuria, como los diabéticos, y probaban y dice, tiene poliuria, pero no tiene sabor. Diabetes insípida. Muy loco, ¿no? Bueno, les cuento algo también de historia. Entonces, esta diabetes insípida, estimados alumnos, que así se llama, es por la ausencia de antidiurética. Porque al no existir la antidiurética, no se inhibe la diuresis y tiene poliuria. 9, 10, 11, 12 litros por día. Y si no tienen al alcance agua, ejemplo, ¿de qué está hablando? Ejemplo, zona de Sudáfrica, desierto, beben hasta sus propios orines para no quedar deshidratados. Muy bien, una vez que vieron eso, les muestro, acá obviamente esto es un corte de una autopsia, porque todavía no hay trasplante de cabeza, ¿no? No hay trasplante de cabeza, entonces acá un corte de una autopsia, han sacado toda la parte del encéfalo y se ve un semejante tumor acá en la hipófisis, impresionante. Entonces acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de un adenoma de células basófilas se ve, porque acá no podéis ir más allá, de células basófilas. No es acidófilo ni cromófobo, este es basófilo. Y se hizo una inmunomarcación con ACTH y dio positivo. Entonces, un buen número de ellas se está produciendo adenocorticotrofina. Por lo tanto, por favor, dígame qué síndrome daría. Contesten. Si este tumor de hipófisis está dando ACTH y está secretando ACTH, contesten por favor qué síndrome genera. Síndrome de Cushing. Enfermedad Crohn. de Cushing. Felicitaciones, síndrome de Cushing, claro que sí. Uno dice, pero doctor, no estamos hablando de suprarrenal, estamos hablando de hipófisis. Sí, querido, estamos hablando de hipófisis, pero la hipófisis está secretando ACTH, adenocorticotrofina. Entonces, si tenés un tumor de hipófisis que tiene ACTH en exceso, va a producir tanto que va a estimular en exceso a la suprarrenal. Y esta va a responder produciendo tanto cortisol que va a dar un síndrome de Cushing. Bueno, felicitaciones por el razonamiento. Bien, ahí seguimos, ¿no? Entonces, obviamente el paciente ha podido tener el cuadro o no, o empezar a desarrollarlo, y también se pueden dosar en sangre, porque esto que se está viendo acá está in situ, pero esto pasa a sangre también, ¿no? Obviamente. De acá tienen, por ejemplo, otro adenoma que se ve que es basófilo, ahí se ve la rica vascularización capilar, y se hizo prolactina, un anticuerpo antiprolactina. Y las células están marcando, ¿no? Fíjense ese patrón en gota, se llama, o dot pattern, o en punto, que están mostrando una concentración lateralizada de la prolactina, ¿no? Pero también el resto del citoplasma lo están mostrando. Entonces acá tienen un cuadro de un adenoma productor de prolactina, llamado prolactinoma. La mayoría benignos, y en este caso va a dar secreción de tipo
leche a nivel mamario, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo de adenoma pituitario, ¿no? Porque acá hay una normalidad, es algo ínfimo, y acá semejante crecimiento de esta lesión. Eso no es una hipófisis normal, entonces hay un adenoma. Cuidado que puede ser un carcinoma, no lo sabemos, pero aparentemente está bien delimitado. Y acá en el corte transversal, el adenoma. Y acá fíjense cómo está el tema del quiasma óptico acá. En ese sector no se ve, pero podría haber una compresión y da una hemianopsia bitemporal. O sea, no va a haber las partes externas. No va a haber las partes externas. Del campo visual no va a haber este lado ni este lado. Solo va a haber el centro. Hemianopsia bitemporal. Eso es porque las fibras comprimidas son las que están cruzando de un lado para otro. Tendría que mostrar la anatomía para que lo entiendan, ¿no? Bueno, y después hay un cuadro llamado el síndrome de la silla turca vacía, que se va a ver acá, está como vacío este espacio, pero ha quedado algo, ¿no? Algo quedó ahí. Bueno, podría ser un adenoma que ha crecido y por tratamientos diversos, o inclusive cirugía, deja un espacio. Entonces, en ese caso, hablamos de un síndrome de la silla turca vacía secundaria, ¿no? Y entonces queda o comprimida o puede ser remanente. Pero también hay un cuadro de presencia de líquido cefalorraquídeo que se empieza a meter y atrofia la hipófisis. Entonces también se llama síndrome de la silla turca vacía y va a presentar cuadros de insuficiencia de la hipófisis. Acá tienen algunas causas, digamos, o características de este cuadro de síndrome de la silla turca vacía primaria en adultos, ¿no? Ahí tienen más frecuente. Dice, edad promedio, 50 años, obesidad puede estar presente. Estos son distintos autores, ¿no? Distintas publicaciones. Pero fíjense, lo que más llama la atención es cefalea. ¿Qué le pasó? Tiene dolor de cabeza en el síndrome de la silla turca vacía, ¿eh? La mayoría han mostrado cefalea. Después, alteraciones visuales por o sea, está vacía, pero en realidad hay líquido cefalorraquídeo que comprime hay una especie de aumento de la presión hacia el quiasma óptico. Entonces hay alteraciones visuales, ¿no? Puede ser disminución de la agudeza visual o borrosa. Edema de la papila del ojo. Y después hormonales, alteraciones menstruales, disfunción sexual, porque no va a haber folículo estimulante ni hormona estimulante de las células de Leydig. O sea, va a haber menos testosterona, menos estrógeno. Puede haber algo de galactorrea, alteraciones de otros tipos. Bueno, muy bien. Bueno, acá un corte para ver en esta imagen la silla turca vacía, ¿eh? Bueno, después vemos un macroadenoma pituitario. Dice macroadenoma porque está hablando de un tumor tan grande que desde mi punto de vista, ojo, habría que haberle hecho Ki-67 porque hay una gama un espectro, digamos, de adenomas que pueden ser tumores de bajo grado de agresividad, o sea, malignos de bajo grado de agresividad. Entonces, justamente hemos estado revisando esta semana, porque hemos tenido 2 casos, y hemos utilizado un factor de proliferación celular, ¿no? Ki-67 se llama, para ver, vos no ves células en mitosis, pero con este marcador ves que se están dividiendo, por más que no estén en mitosis, porque están en alguna fase del ciclo de división. Y hemos revisado, por eso lo tengo en mente, que la mayoría de adenomas tienen un menos del 2%, o sea, de 100 células, 2 se están dividiendo. De 100 células, 2 se están dividiendo, 2%, menos del 2%. Y uno de los casos que decía exéresis total, o sea, le sacaron todo, tenía 1%, tenía menos del 2%. Pero había otro que decía exéresis subtotal. Y este compañero, este cirujano compañero nuestro, el doctor Nicola,
me menciona que hizo una exéresis subtotal porque estaba imposible sacarlo. Bueno, ese dio 4 de tasa de proliferación celular. Entonces, no nos permite poner maligno, pero estamos viendo que es de mayor proliferación. Por eso ha hecho un semejante tumor que ni siquiera lo han podido extraer en su totalidad. Bien, y acá yo tengo un ejemplo, porque esto es una autopsia. Este hombre se murió con semejante tumor y no se lo han operado, ¿no? Mira cómo quedó acá la compresión de estos espacios, que son los ventrículos laterales, desplazados, toda una serie de alteraciones impresionantes habrá tenido. Bueno, y acá les muestro también alguna imagen, ¿no? Que ha sido la inspiración, dicen, para este personaje, ¿no? Que ustedes conocen. Y tiene este cráneo, fíjense, uno dice, sí tiene una cabeza grande. Compara con esta normal, por favor. Qué mandíbula, qué nariz, ¿no? Mira la nariz. Qué orejas. ¿Qué manos? Bueno, no salió, pero las manos también. Este es el cuadro de acromegalia. Acromegalia, exceso de hormona del crecimiento en el adulto. ¿Sí? Ahí lo conocen a este personaje. Bueno, dice que está inspirado en él. Eso está descrito, ¿no? Y ese aspecto es porque ha habido, recuerden, un exceso de hormona de crecimiento donde ya no se crece en longitud. Ustedes ya, ahora que están en cuarto año, ya no crecen más en longitud, ¿verdad? Bueno, si ustedes, bueno, Dios nos libre a todos nosotros, si nos agarramos un adenoma de hipófisis que produce exceso de somatotrofina, hormona de crecimiento, no crecemos más en altura, porque está todo el cartílago de crecimiento, la zona de crecimiento está sellado. Está finalizada, digamos, esa actividad. Entonces vamos a crecer en ancho. ¿Y eso cómo se llama? Neoposición ósea subperióstica. O sea, desde el periósteo empieza a crecer el hueso. Y los cartílagos también. Por eso es que va a crecer la nariz, las orejas, las manos, anchos los dedos, la mandíbula y también los órganos internos, que se llama esplagnomegalia. Y acá tienen un rostro para ver, ¿no es cierto? La mandíbula se nota muy bien cómo crece y cómo la mano está absolutamente ancha. No hay una mano normal acá para comparar, pero se entiende que está hablándose de acromegalia. No así en este joven, ¿no? Este joven, qué bárbaro, ¿no? Ustedes no lo pueden creer, ni yo tampoco. Parece un Photoshop. Robert Pershing decía, este gigante, ¿no? De 2,72 metros. Hay que medir, ¿no? 2,70 m. Con 199 kilos, casi 200 kilos prácticamente. Según Guinness, el hombre más alto de la historia, ¿no? Ahí lo tienen. Comparen esa mano con esta. Esa longitud impresionante. Pero no tienen fortaleza. O sea, dice, qué bárbaro, lo voy a mandar a jugar básquet. No, no. Tienen esplagnomegalias internas que le dan cierta debilidad también. Pueden tener cardiomegalia con insuficiencia cardíaca. Y ya vamos avanzando hacia el final y vamos a ver que nos mandan un tumor de hipófisis, como nos sucedió el año pasado, para un estudio de congelación. Y dice, te vamos a mandar un tumor que está medio quistificado, pero pensamos que es un adenoma quistificado. Y nosotros, estimados alumnos, vimos estas células como epiteliales, se ven, parecen unas células basales que hacen estratos, ¿no? Bueno, y algunas luces. Pero por otros sectores puede ser queratina, láminas de queratina, y lo encontramos a esto también. Bueno, entonces, esto es un craneofaringioma. Dice craneofaringioma, tumor de la faringe del cráneo. ¿Cómo es eso? Bueno, el craneofaringioma, estimados alumnos, es un tumor que puede ir creciendo, también da compresión del quiasma óptico, obviamente, y alteraciones visuales, y puede ser quístico, y tiene estas células epiteliales, pero uno dice, ¿de dónde salieron células epiteliales en la hipófisis? Y bueno, estimados alumnos, les voy a hacer acordar que la hipófisis, la adenohipófisis, tiene un origen embriológico en el techo de la faringe que se llama bolsa de Rathke, y esa bolsa de Rathke era un epitelio de esa zona
oronasofaringea y ascendía hasta encontrarse con la neurohipófisis. O sea, salía de la faringe primitiva. Por lo tanto, ese epitelio, si es remanente, podría generar un tumor. Embriológicamente pudo haber quedado alguna célula, o puede ser también una mutación de alguna célula de la hipófisis que, entre comillas, desreprime su información hasta lo que fue su origen, que eran células del epitelio faríngeo. Bolsa de Rathke, acuérdense. Entonces, a partir de ahí, podría generarse un tumor con células epiteliales, hasta con queratina, y en ese caso se llama craniofaringioma. La última nos va a mostrar una imagen de un tumor, por ejemplo, hipofisiario, que sacan, hay un tumor y dice, tiene un tumor maligno de hipófisis, etcétera, y cuando uno ve, dice, esto me parecen células acidófilas, el patólogo va a estar en problemas, claro que sí. Claro que va a estar en muchos problemas, porque va a decir, me parece un adenoma, parece un carcinoma de hipófisis, y hasta que levanta, ¿no?, el teléfono, che, escúchame, ¿tiene algún dato más? Ah, sí, tiene cáncer de mama y está diseminado, además le llegó otros nódulos al pulmón y al cerebro, bueno, pero lo tuvimos que sacar, no sé, y finalmente con la clínica podrías descubrirlo. Pero uno dice, bueno, hagamos de cuenta que no tiene diseminación en otras zonas. Podría haber excepcionalmente metástasis localizada en esa zona solo por un cáncer de mama. ¿Y uno qué haría en este caso? Y bueno, se hacen anticuerpos contra el panel de mama que ustedes han escuchado. Espero, queridos alumnos, en la charla que había dado, bueno, no charla, una grabación de 4 minutos con respecto al mes del cáncer de mama, hablando del panel de mama de los receptores hormonales. A esto le puede hacer receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2-Neu y el Ki67 para ver la tasa de proliferación. Entonces podría ser que los núcleos estos nos marquen receptores de estrógeno, ¿no? Y ya con eso, ya estás. Sería un adenoma no funcionante. ¿Adenoma o carcinoma no funcionante? Sí. Bueno, pero resulta que tiene como antecedente, pregunta, ¿no? ¿Tiene algo más? Sí, tiene un cáncer de mama, pero además tiene este adenoma hipófisis. Pueden coexistir los dos. Puede ser cáncer de mama y además un adenoma de hipófisis. Pero eso te hace abrir los ojos al patólogo, ¿no? Y al médico también, al ginecólogo le debió abrir, o al oncólogo, o al quien esté manejando, médico generalista, decir, che, pero tiene un cáncer de mama. Y ahí el patólogo dice, gracias, querido, gracias por avisar. Entonces, esto no va a ser confundido como un carcinoma de hipófisis, sino como una metástasis de cáncer de mama. Además, para confirmar, le debemos hacer receptores de estrógeno, progesterona, HER2-Neu, para que si marca alguno de ellos ya reconfirmamos el origen mamario. Y además podríamos pedir el taco del cáncer de mama y vamos a ver que el tipo de proliferación celular es el mismo o idéntico a este. Muy bien, estimados alumnos, ¿eh? A ver, ¿cómo anda el índice de resistencia? Muy bien, estamos todos los que hemos empezado, ¿eh? Bueno. Tengo algunas noticias buenas, salvo empecemos con algunas preguntas. A ver, 2 minutos de preguntas y de pasamos a noticias. ¿Preguntas? No me digan que se desconectó de nuevo. No, profe. No, profe, sí se escucha. Ah, bueno, No, sí, entonces no sean tan mudos. Che, preguntas. No, no hay preguntas, sí hay preguntas. Te juro que estaba por ver el celular. Yo dije, se me cortó de nuevo y hablé tanto. Pero bueno, ¿han entendido más o menos la clase o no? ¿Les da un panorama? ¿Les da ideas? Sí, Sí, profe. profe. Sirve, digamos. Sí, No, profe, no re bien. sirve, quiero presencial, quiero presencial. Sí, profesor. Escúchame, creo que esto va a cambiar la historia de la educación, porque alguno que se ha podido estar durmiendo, ¿me entiendes? Alguno que se distrajo, lo va a poder repasar, lo va a poder repasar. Entonces hay criterios que pueden servir, así que bueno, gracias por algún comentario ahí. Pero les quiero decir eso, ¿no? Que ustedes tienen esa oportunidad. Cambió la historia, la pandemia cambió la historia. Algunos van a estar escuchando mis clases
desde la playa do Brasil, ¿no? Otros van a poder estar, por ejemplo, o escúchame, esto también no me deja de gustar, te digo, ¿eh? Podría estar dando clase, por ejemplo, desde las Islas Caimán, yo dar las clases desde allá. Así que bueno, todos muy cómodos. Bueno, estimados alumnos, voy a mencionar algunos datos, ¿eh? Que tienen que ver con justamente esto. Miren, la fecha de la era ha cambiado, la hemos adelantado. ¿Esa es una buena noticia o no? Vayan contestando, porque si no, ¿Qué? No. ¿no es buena No, noticia? No, profe. Bueno, No, entonces profe. ahora les doy la buena noticia, porque, o sea, algunas son malas y otras son buenas, ¿sí? Por ejemplo, la mala noticia es que se adelanta, ¿sí? Y ahora les digo la fecha para que la anoten. Yo igual la voy a publicar, pero bueno. Esto estoy hablando, por favor, como información de coordinación con las otras dos sedes. Cosa que no sucedió en las dos oportunidades anteriores, pero ahora como estamos ya igualados, podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, les doy la información. El examen de la tercera era es el 3 del 11. O sea, no les queda nada. ¿Cuánto sería 3? El 3 es martes. Dentro de una semana y media. Sí, 2 semanas, porque hoy es 21. Después tienen 28 y después la siguiente es 4. O sea, no tienen 14 días, tienen 13 días. Bien, ¿sí? Bueno, pero ahora escuchen. Las informaciones son las siguientes. Primero que ya saben que el examen de la tercera es el 3 del 11. Ahora les voy a decir la hora, porque ha cambiado, ya que estamos coordinando con Buenos Aires, les voy a decir la hora. 10 de la mañana, cosa que nunca sucedió antes, porque ustedes son más de la tarde. Pero como hemos coordinado con Buenos Aires para tomar un examen único, tiene que ser sincrónico, porque si no, al de Buenos Aires, che, ¿qué te tocó? Que no sé qué, bueno, todo un sistema extraño, ¿no? Bueno, entonces, a las 10 de la mañana, el 3 del 11. Por favor, están avisados. No todas las preguntas son iguales, van a haber preguntas diferentes, porque digamos, sede podrá compartir algunas, pero no todas las preguntas. Bien, ahora, ¿cuándo son los recuperatorios de las 3 eras? El 19 del 11. El 19 del 11. ¿Sí? ¿Y cuándo es el examen final de patología? El 10 del 12. El 10 del 12. Bueno, ahora les voy a dar una buena noticia. Una por lo menos. La buena noticia es que endocrino no va a entrar en la tercera era. Y sistema nervioso, que toca la semana que viene, no va a entrar en la tercera era. ¿Qué les parece esa solidaridad? Porque la semana que viene, el lunes y el miércoles, tenemos, según programa, sistema nervioso. Desde patologías vasculares hasta tumores. Sistema nervioso no va a entrar. La semana que viene no vamos a dar sistema nervioso. La semana que viene vamos a dar repaso. Es una buena noticia. Es una buena noticia, estimados alumnos. Ustedes tienen que ver el lado positivo de las cosas y en esta oportunidad lo que están escuchando es algo bueno, que es que endocrino ni sistema nervioso va a entrar. Pero uno dice, doctor, ¿y nos van a dar sistema nervioso? Sí, querido. Después de la era, vamos a dar sistema nervioso. ¿Sí? Vamos a dar la clase. Porque en el final, escuchen un ratito, en el final sí va a entrar endocrino y sistema nervioso. O sea que aquel que piense que porque ahora dicen, ay, no nos tomaron, no debe ser importante. No, vamos a tomar endocrino y sistema nervioso en el final. Bien, ahora sí, puede preguntar. Profe, perdón, se me cortó. ¿Usted después de la tercera era va a dar las dos clases? Digo, nervioso.
Claro, el doctor Bedini y yo, después lo vamos a dar. Pero recordá que no va a entrar en la tercera era, va a entrar en el final. Y nosotros lo vamos a seguir publicando en anuncios y avisos, así que quédense tranquilos. Pero ya es una carga menos para ustedes, porque, escúchame, va a entrar solo hasta linfomas. No va a entrar endocrino y sistema nervioso. Pero sí va a entrar en el final, o sea que después van a tener que estudiar. Pero por lo menos ustedes ahora van a poder pilotear, entre comillas, con semio, con fármaco, no sé qué otras materias tienen, así que de esa forma van a estar tranquilos. Y el examen final es con el mismo sistema. Lo más probable es que entren más imágenes, nada más. Pero va a haber oral. Como te digo, es el mismo sistema. Múltiple Profe, opción una pregunta. con opciones de imágenes y todo lo demás, ¿sí? Pasa que va a estar la cámara encendida en el final. No Y necesariamente. Quédense tranquilos que si sucede eso, bueno, no va a pasar nada, pero yo les aviso que cómo es el sistema. Va a ser el mismo sistema que se ha hecho hasta el momento. Bueno, queridos, estamos Profe, listos. una vez que pase las eras, ¿van a sacar de la plataforma los videos o algo así o no? ¿Vos crees que somos tan malvados? No tiene sentido, No ¿no? pasa que cuando terminamos un cuatrimestre, las materias anteriores, como que se inhabilita el aula para la que ya rendimos Bueno, y para el final le dice que no lo tenés. te hago una pregunta, ¿no? De curioso. ¿Quién hace eso? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es? Decime. Solo quiero saber, decime quién hace eso. No, Decime las eso pasa en las materias. materias cuatrimestrales cuando ya se termina. Por eso preguntaba. Claro, pero cuando se termina, se entiende que va a haber un periodo hasta el examen, ¿me entendés? Después del examen, sí, yo creo que se va a cortar porque ya los alumnos ya no cursan más a partir de ahí. Ahora te entendí. Yo pensé que vos me decías de algún curso anual que, por ejemplo, todo lo de la primera era ya lo eliminé. No, no va a ser así. No, No, no no, va a no, suceder ya eso. para el final. No, hasta el final tiene que estar todo puesto. No vamos a ser así personas que eliminan ese contenido que les sirve para repasar hasta el final, ¿se entiende? Pero ahora dicen, doctor, pero yo el final lo voy a rendir el año que viene. Bueno, ahí ya no sé, tendría que hablar con los informáticos de Buenos Aires, los colegas de Buenos Aires, para ver qué van a hacer. Porque es probable que lo descuelguen, entre comillas, sí. De todas maneras, Gracias. yo lo que pienso es que en un momento, permíteme que te dé esta opinión, pienso que en un momento la página podría caer y vos ya no acceder, porque ya vas a estar en el siguiente año, ¿verdad? Pero los links, tengo mis dudas que los links de Facebook Live, que es de Barceló Live, los eliminen. Entonces vos podrías hacerte una plantilla de todos los links, porque tirar a la basura todo ese contenido es impresionante, sería así, me parece muy loco. Entonces todos los links que están puestos, en vez de entrar vos a la plataforma, copiate el link, tenelo con una lista de títulos y bueno. Es más, le pido, aquel que lo haga de ustedes, me pasa una copia por el grupo de cuarto año. Vamos a ser todos agradecidos. Bueno, queridos, estamos listos. Les mando un abrazo entonces, ¿eh? muchas gracias, profe. Que estén muy Perfecto, bien. profe, que bien. Gracias. Adiós, que estén bien. Hasta luego. Suerte, suerte. Chao, profe. Adiós, adiós. Chao, profe. Nos vemos. Chao, querido. Adiós. Gracias.